Y como cada fin de semana, lo primero que hacemos siempre es entender que somos una misma iglesia en diferentes lugares, ¿no es cierto? Junto con ustedes tenemos una sede en la Avenida San Luis, en San Borja, a quienes saludamos en este momento, y también la sede de la Avenida Los Cóndores en La Molina. Y desde hace varios meses nuestra sede en Piura, 1000 kilómetros, ¿verdad? Están escuchando exactamente el mismo mensaje que tú vas a escuchar. Estamos llegando a la parte novena de nuestra serie que hemos denominado Dinero. Y quería comenzar preguntándote un par de cosas. ¿Es bueno ahorrar? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, ¿verdad que sí? Todos quisiéramos ahorrar. La segunda pregunta es, ¿hay límite para el ahorro? Vamos a dejar sin respuesta esa pregunta y vamos a meternos de lleno en la palabra de Dios. Estoy seguro que al final esa segunda pregunta, si hay límite para el ahorro, tiene que ser contestada, porque el ahorro obviamente es agradable a Dios. Pero para que escucha bien esto que te voy a decir, porque es de extrema importancia. Para que el ahorro sea agradable a Dios, tiene que tener metas. Tiene que tener metas. Anótalo. El ahorro que agrada a Dios tiene metas, tiene límites. Y de inmediato, antes de meditar, quisiera preguntarte si tú las tienes en cuanto al ahorro. A lo mejor nunca has ahorrado. A lo mejor estás fuera de tu esquema de vida, pero vamos a encontrar a la luz de la palabra del Señor que si somos honestos, muchísimos de nosotros vamos a reconocer que nunca fijamos metas en este tema, ¿verdad? Decimos el ahorro es bueno y cuanto más ahorro tengamos es mejor. Para múltiples cosas puede servir los ahorros. Pero déjame darte en el día de hoy 4 declaraciones que la Biblia hace sobre el ahorro. ¿Has traído un ejemplar de la Biblia? ¿Sí? ¿Tienes a la mano? Entonces vamos a ver una por una estas 4 declaraciones sobre el ahorro. Cada declaración tiene 2 palabras claves para que tú las anotes hoy. La primera declaración dice así: la anticipación muestra la eficacia del ahorro. Y allí hay 2 palabras claves: anticipación y eficacia. Si tú abres tu Biblia en el primer libro, en el libro del Génesis, por favor busca el capítulo 41. El capítulo 41 de Génesis presenta a uno de los grandes patriarcas de la antigüedad. Este se llama José, ¿te acuerdas? José era un hombre dotado por el poder de Dios para interpretar sueños. No tenemos tiempo hoy para ir en todos los detalles, pero esta forma de interpretar sueños le causó envidia familiar y le causó muchos problemas. José padecía de la envidia de sus hermanos y sus hermanos lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, lo revendieron como si fuera un mueble de segunda mano y terminó luego acusado de acoso sexual y en la cárcel. Tenía 17 años. Y estando en la cárcel, un día llegaron a la cárcel 2 personajes que habían caído en desgracia delante de Faraón, el rey de Egipto. Uno era el panadero del rey y el otro era el copero del rey. El copero, el que le servía el vino todos los días. El copero era una persona muy importante en los reinos antiguos porque él tenía que
tomar el vino que iba a servirse al rey y después le servía al rey. Eso garantizaba que el vino no estuviera envenenado. Entonces era una persona muy cercana al rey, lo acompañaba de desayuno, almuerzo y cena. Bueno, estos dos hombres habían caído en desgracia y fueron encarcelados junto con José. Un día estos dos hombres tienen sueños y toda la historia está en el capítulo 41 que te he citado ahora. Y el panadero le contó su sueño, no tenemos tiempo para ver los detalles, y el copero le contó su sueño. Y José les dijo, bueno, estos sueños tienen su interpretación. Al panadero le dijo, ¿sabes? Tengo malas noticias para ti. Dentro de 3 días te van a cortar la cabeza. Y a ti, al copero, le dijeron, dentro de 3 días Dios te va a reponer en tu puesto. Y así sucedió. A los 3 días al panadero le cortaron la cabeza. En esos tiempos no había juicios ni derechos humanos, como tú sabes. Y al copero lo repusieron en su puesto. Y cuando salía de la cárcel, yo imagino que José lo tomó del brazo y le dijo, oye, mira, hazme un favor. Mira, yo no he hecho ningún daño y sin embargo estoy en esta cárcel. Yo te ruego que tú que estás tan cercano al rey, hables a favor mío, porque yo soy inocente y estoy acá padeciendo injustamente. Y seguramente el copero hizo como nosotros dijimos siempre, sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Pero el tipo se olvidó. Pasaron 2 años y un día le tocó a Faraón soñar. Y Faraón tuvo un sueño extraño. Soñó que habían 7 vacas hermosas, gordas, llenas de vida, pastando en el campo, y del río Nilo subieron unas 7 vacas flacas, pero que estaban enfermas, puro hueso, ¿verdad? Y en el sueño las vacas flacas se comían a las gordas. Entonces el faraón se despertó asustado y después de calmarse por un rato se volvió a quedar dormido y ahora tuvo un segundo sueño. Ahora había unas espigas de trigo hermosas allí en el campo, llenas de grano de trigo listo para ser cosechado, y detrás habían unas espigas enjutas, pues muy ya casi secas. Y de repente las espigas flacas se comían a las gordas. Entonces el rey estaba asustadísimo, llamó a sus magos a que le interpretaran el sueño y nadie podía interpretarlo. Y en ese momento el copero se acordó que hacía 2 años había tenido esta experiencia. Entonces le dijo, yo conozco a un hebreo que está preso allí, y por supuesto Faraón lo mandó traer. Cuando José llega a la corte, estamos en el verso 25, Faraón lo llama y le cuenta los sueños que había tenido, y mira lo que dice el verso 25. José le respondió al faraón, el sueño de mi señor el faraón es uno solo. Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano serán también 7 años, pero de hambre. Esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que Él está por hacer. Mira cómo repite 2 veces que Dios está por hacer algo. Y es importante esta anotación. Si sigues leyendo el verso 29, dice, vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a esto le seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto porque el hambre acabará con la tierra.
por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada. El hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Qué interesante cómo este hombre, que había sido un esclavo, que estaba en una cárcel, se atreve a hablarle así al rey. A mí me llama poderosamente la atención el verso 16, míralo en tu Biblia. Cuando el rey le dice, el faraón le dice, mira, no hay quien me adivine este sueño. José le responde a faraón, no depende de mí, pero Dios dará a faraón una respuesta propicia. Es importante que tú te imagines el momento, porque ese no depende de mí habla de un énfasis tremendo que está diciendo este muchacho esclavo, porque sabe que Dios está por hacer algo. Y él confía en ese algo que Dios va a hacer. Si tú lees los versos 25 y 28, ahí están 2 veces, él va a decir, porque Dios va a hacer algo. Un autor dice, casi se puede sentir la agitación emocional de este muchacho, porque Faraón le ha contado el sueño y él le habla en estos términos al rey. Dios está por hacer algo y esto es inminente, así que le está llamando a Faraón a que tome acción de inmediato. Y déjame decirte algo importante. Aquí no se habla de pecado, sino de una contingencia de vida. Siempre hay sequías en algún lugar del mundo, ¿verdad? Los climas cambian, no es que alguien se haya portado mal, simplemente que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Pero quiero que detrás de esta historia, que parece una historia para niños, ¿verdad? Tú captes el principio espiritual. Dios está anunciando que va a hacer algo. Y Dios está diciéndole a este hombre, al faraón, que no conocía a Dios, por supuesto, le estaba diciendo que necesitaba un hombre sabio que administrara esos 14 años, los 7 de abundancia y los 7 de pobreza, ¿verdad? Y Faraón se da cuenta que el hombre está allí. Si es tan sabio para entender y descubrir lo que Dios está diciendo, este hombre no tenemos que buscar en otros lados, este hombre es así. Y él sabrá tomar medidas extraordinarias frente a peligros extraordinarios. Y eso es verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios busca de ti respuestas activas. Respuestas activas. Si seguimos con la historia, te vas a dar cuenta que cuando Dios amenaza con juicio por pecado, está esperando que la gente se arrepienta. Pero cuando Dios simplemente presenta una contingencia de vida como una sequía, lo que está buscando es una reacción de la gente. Y a lo mejor Dios está queriendo mostrarte eso este día a ti. Y cuando pensamos en anticipación y en eficacia, de eso te estoy hablando justamente. ¿Por qué? Porque lo que sigue a continuación nos muestra que la vida de José en un instante cambió. Cambió de ser prisionero en una cárcel sin derechos a ser el segundo hombre de Egipto. Cambió de ser un hombre ahora con poder y con riquezas y con todo lo demás. Y ahora no solamente eso, sino que lo ha nombrado como un virrey, como el segundo hombre de Egipto. Es interesante cuando uno llega en este mismo capítulo 41 al verso 45, lee con cuidado. Dice, de este modo quedó José a cargo de Egipto,
tenía solamente 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón, rey de Egipto. Y mire esta frase: tan pronto como se retiró José de la presencia de Faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Mire esa frase, tan pronto, o sea que él lo nombraron y él de inmediato se puso a trabajar. Fue a su casa seguramente a buscar la maleta y se fue. ¿Qué nos está enseñando esta historia que parece una historia para niños? ¿Qué nos está enseñando? Que tú tienes que anticiparte a las circunstancias negativas. Tú tienes que estar atento a lo que ocurre en tu vida. El énfasis, la energía personal que pone en su administración este muchacho era comprensible porque salía de la cárcel, ¿verdad? Pero aquí él va a comenzar un trabajo de ahorro, porque va a comenzar a guardar granos y comienza todas las cosechas a guardarlas, porque había grandes cosechas en esos 7 años. Y él comienza a almacenar esos granos para poder cubrir la crisis que se vendría después. 7 años de prosperidad, 7 años de sequía. ¿Correcto? El cristiano debe entender que muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones así. Aunque te parezcan en mucho menor escala, Dios está esperando en algunas circunstancias que tú te anticipes a los acontecimientos. No esperes que venga la crisis, no esperes que pierdas el trabajo, no esperes enfermarte y que no puedas ganar dinero, no esperes una coyuntura que te impida avanzar. Cuando Dios te está diciendo, anticípate. Porque si tú te anticipas, entonces llegará la eficacia de un ahorro. ¿Podemos entender eso? Si tú miras al futuro, piensas que vendrán crisis de tu edad, porque a todos, si vives años, te vas a volver viejo, ¿verdad? Y si te vas a volver viejo, vas a tener necesidad, no vas a tener fuerzas para trabajar como las tienes ahora. La pregunta es, ¿estás anticipando tu vejez? ¿Estás trabajando de alguna manera para tener ese ahorro eficaz que te sirva para cubrir tus necesidades? ¿Te das cuenta cuán importante es este principio de un anticipo? Pues bien, si uno sigue leyendo y escrutando las Escrituras, se encuentra que no solamente la anticipación muestra la eficacia del ahorro, sino en segundo lugar, la nivelación. Es otro concepto, otro principio que quiero dejar contigo. La nivelación muestra el equilibrio del ahorro. Yo sé que cuando termine este mensaje tú vas a decir, nunca había pensado en esto. ¿Qué cosa es la nivelación y qué cosa muestra el equilibrio del ahorro? Tú pasas al segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, y en el capítulo 16, en pleno desierto, el pueblo no tiene que comer. Tú seguramente desde niño has escuchado esta historia. Dios envía el maná del cielo, ¿verdad? Y es interesantísimo este pasaje, altamente ilustrativo. ¿Por qué? Porque Dios da el maná, un pan del cielo, para alimentar a su pueblo. Pero escucha, pero no lo da gratis. No lo da gratis. Éxodo capítulo 16. Allí Dios pone el principio de obediencia fijado por Dios. Dice Éxodo 16, y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer, que recoja 2 litros por persona, según el número de personas que haya en cada tienda, en cada familia. Era una ley que tenía que respetarse. Básicamente buscaba parar el control de toda codicia. ¿Por qué te voy a decir eso? Lee los versos siguientes, 17 y 18. Está ahí en tu papel. Dice, los hijos de Israel lo hicieron así. Unos recogieron más, otros recogieron menos.
pero usando una medida de 2 litros, al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. ¿Sabes qué pasaba en cada tienda? Porque ellos estaban en el desierto, obviamente vivían en carpas, ¿no? Mientras iban avanzando, armaban y desarmaban sus carpas. Pero ¿qué estaba pasando en cada carpa, en cada tienda? Yo me imagino que la familia salía temprano a recoger el maná que había caído. Y seguramente los jóvenes recogían mucho más que los ancianos, pero toda ese recojo iba a la carpa y en la carpa se nivelaba todo, ¿no? Porque obviamente los ancianos comen menos que los jóvenes, ¿no es cierto? Y seguramente la mujer de la familia cocinaba y le daba a cada uno según el hambre que tenía, ¿verdad? Y aquí se usa una medida de 2 litros, por supuesto no existía el litro como medida, era un gomer en la medida antigua, pero equivalía más o menos a un par de litros. Pero mira lo que está diciendo, habla de un ajuste milagroso en las cantidades. El que recogió más no le sobró, el que recogió menos no le faltó. ¿Por qué? Porque dentro de la carpa todo se nivelaba. ¿Me entiendes? Y esto es vital para que nosotros entendamos cómo se manifestaba la economía en Israel mientras estaba en el desierto. El principio era fijado por Dios. Él regulaba esa cantidad recogida. ¿Sabes una cosa? Te voy a dar un par de detalles. El maná aparecía en la madrugada encima del rocío que caía en la noche y si no se levantaba, ese maná se derretía. Se derretía, ya no servía. Simplemente desaparecía. Y si tú recogías más maná del que necesitabas y lo guardabas en tu tienda, al día siguiente amanecía lleno de gusanos. O sea que por gusto recogías más. ¿Me entiendes? Porque el principio estaba allí. Al que recoge más de lo que necesita, no le va a sobrar. Al contrario, va a tener que botar maná agusanado. Al que recoge menos, no le va a faltar. De todas maneras, en cada tienda, en cada carpa, se regulaba, se nivelaba todo. Por eso hablamos de una nivelación que muestra un equilibrio. Entonces, ese era el ahorro en el desierto. Piensa, no había plata, no había bancos. Tú recogías el maná porque era lo que Dios te daba. Y es interesante otro detalle. Si tú no te levantabas temprano, te quedabas sin comer. Porque si te levantabas tarde, el sol derretía el maná y te quedabas sin ración. ¿Me entiendes? ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? El Señor nos estaba enseñando a Israel a que no podías tú ahorrarte el trabajo diario. No había tal cosa como que, bueno, hoy ya tengo sueño y me quedo dormido y no voy a hacer mi tarea que me da el pan de cada día. Si tú querías ahorrar ese trabajo diario, te quedabas sin comer. Y aquí ves claramente que el Señor quería que el pueblo tuviera dependencia de lo que Dios le daba. ¿Sabes por qué? Porque 6 días caía el maná. Si hasta aquí, de lo que yo te he explicado, tú vas a decir, bueno, ya era un producto que caía del cielo, servía para alimentar al pueblo, pero había que recogerlo temprano porque si no se derretía, se desaparecía. Pero el día sábado no caía maná, porque era día de reposo. Cada sábado no caía maná. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo? El día anterior tenía que recoger el doble de lo que normalmente recogía. Y ese maná semanal no se malograba. ¿Te das cuenta? Ese maná no se derretía.
¿Qué estaba enseñándole Dios a su pueblo? A que dependiera de Él. ¿Recuerdas en el Padre Nuestro que el Señor Jesús nos enseña el pan nuestro de cada día? ¿Dárnoslo cuándo? ¿Dándonos cuándo? Dánoslo hoy. Y mañana le vamos a pedir otra vez el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Es dependencia. El Antiguo y el Nuevo Testamento en la misma línea. Y si tú vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar que esta nivelación es reafirmada como principio. La semana pasada, cuando hablamos de generosidad, usamos 2 Corintios capítulo 8. Yo quiero leerte los versos 14 y 15. Allí Pablo está hablando del dar que tenemos todos los cristianos, o que deberíamos tener. Y Pablo cita este acontecimiento del desierto. Y dice en el verso 14 de 2 Corintios 8, dice, para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad, como está escrito, y ahí cita el Éxodo. El que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. ¿Recuerdas? Los que vinieron la semana pasada recordarán ese evento que hubo. Había hambre, sequía en Israel, y las iglesias de Europa estaban haciendo una colecta, ¿recuerdas? Y llevaron esa colecta de ayuda a los hermanos que estaban padeciendo. Y aquí le estaba enseñando Pablo que esta nivelación es importante. Aún en el mundo popular existe un dicho, ¿no es cierto? Hoy por ti, mañana, ¿verdad? Esa reciprocidad la ha tomado la gente de este principio bíblico, ¿no? Y todos nosotros necesitamos saber que el deseo de Dios es que haya siempre nivelación. La economía de Dios, hermano querido, es absolutamente distinta de la economía que tenemos hoy día gobernando el mundo. Dios busca la nivelación. En Israel, por ejemplo, ya cuando Israel llegó a la tierra prometida, en Israel no debería haber pobres, porque cada 7 años se perdonaban todas las deudas. Si yo te prestaba a ti un dinero y tú no me lo devolvías hasta en el 7º año, esa deuda quedaba cancelada. Si yo, por ejemplo, era un mal administrador y poco a poco iba perdiendo lo que tenía, entonces tenía que entregar a mis hijos como esclavo, entregar a mi esposa como esclava, entregarme yo mismo como esclavo. Perdía la parte de mi tierra porque era un mal administrador, pero cada 50 años se llamaba jubileo y toda la tierra volvía a sus dueños originales. ¿Me entiendes? Había ese concepto de nivelar. En el corazón de Dios, Dios no quiere que haya pobres. Y este concepto tendría que estar siempre presente en nuestra vida de trabajo como un permanente desafío. La nivelación significa que si yo tengo más, debo pensar en darle al que tiene menos. ¿Te acuerdas que hemos estudiado la compasión de Jesús? ¿No es cierto? Y hemos dicho tantas veces cómo Jesús ve la necesidad humana y se compadece del necesitado y hace algo. ¿Verdad que sí? Entonces, tienes este doble principio hasta aquí para fomentar el ahorro. En tercer lugar, hay algo que va en contra. Le llamamos la acumulación. Y decimos la acumulación muestra un enemigo del ahorro. Si nos ponemos a pensar en qué cosa acaba con nuestro ahorro, ya lo vimos en el sketch, ¿verdad? Todo el mundo gasta, todo el mundo compra, todo el mundo ni se fija en los precios. El sketch fue muy ilustrativo de cómo viven muchas familias, ¿verdad? Satisfacen el momento y después tienen las deudas hasta aquí y no saben cómo pagar, ¿verdad? Y al final hasta el padre está gastando. Pero a pesar de eso, si yo te preguntara
¿Cuál es el enemigo del ahorro? Tú dirías de inmediato el despilfarro, ¿no es cierto? Pero aquí en la Biblia te presento un enemigo más sutil. Yo le llamo la acumulación. ¿Por qué decimos esto? Vamos al Nuevo Testamento, mire el Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Allí está el Señor Jesús, como siempre, enseñando, y a partir del verso 13, estoy hablando del capítulo 12 de Lucas, el Señor está hablando de estos temas. Y la Escritura dice que Él les cuenta una parábola. Mire el verso 16. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y en el verso 17 dice, y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Verso 18, entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y me diré a mí mismo, ya puedes descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Tremenda pregunta, ¿verdad? El Señor concluye diciendo en el verso 21, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Es una parábola tremenda porque muestra una actitud que Dios aborrece. Mira los versos 17 y 18. El hombre se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? Dice, no tengo dónde guardar mi cosecha. Pero después dice al final, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré, mira, yo le he subrayado, allí guardaré, ¿qué cosa? Todos mis frutos y mis bienes. Ese hombre está acumulando, el hombre de la parábola está acumulando. No tiene idea más que eso que le pertenece a él. ¿Me entiendes? No está mirando la necesidad de los que le rodean. Para él solamente está comparando la posibilidad de la tremenda cosecha que ha tenido en su campo, no la puede meter en su granero. Entonces no dice voy a repartir, no. Él dice hago un granero más grande para tener más dinero. Y eso se llama acumulación. Y cuando uno acumula con esa concepción, está negando al ahorro su propósito. Él mira, en el verso 18 es clarísimo, dice, guardaré todos mis bienes. Es decir, todo lo que había producido. No estaba dispuesto a compartir ni un grano de trigo con una persona pobre. ¿Me entiendes? Y algo importante en este pasaje de Lucas está en los versos que anteceden a la parábola, porque el Señor en los versos 14 y 15 está hablando de que debemos mantenernos atentos y cuidarnos de toda avaricia. Toma nota del verso 15. Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. ¿Sabes? Si tú te pones a pensar, el problema en nuestro mundo del siglo XXI es que le hemos quitado a la avaricia toda connotación pecaminosa. Ahora vemos al empresario avaro que no cree en nada que tenga que ver con los valores. Él solamente lo que significa ganancia le interesa, y ahora hasta felicitamos ese tipo de empresarios. Decimos, ahora ese hombre tiene empuje para los negocios. No, es un avaro. Pero no nos atrevemos a llamarle avaro. Es un hombre que quiere todo para él, pero no nos atrevemos a llamarle avaro. ¿Me entiendes?
Y eso está minando la sociedad. Como corolario, el Señor dictamina en el verso 21 de Lucas 12. Dice, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y aquí es donde llegamos al clímax de este mensaje. Acumular sin límites. Yo te pregunté al principio, ¿hay límites para el ahorro? Y seguramente nunca te habías preguntado eso, ¿verdad que sí? ¿Alguno se había preguntado si hay límites para el ahorro? Levante la mano. La verdad es que a nadie se nos ocurre, porque todo ahorro es bueno, porque decimos no sabemos lo que va a pasar en el futuro y nunca nos fijamos metas para el ahorro. Pero el Señor quiere que te fijes metas para el ahorro. ¿Sabes por qué? Porque acumular sin límites te saca de la esfera del ahorro que es agradable para Dios. O sea, hay un ámbito en el cual el ahorro es bueno, pero cuando tú comienzas a ahorrar solamente para tener, entonces eso ya no es ahorro, es una deformación de ese concepto bueno del ahorro. ¿Soy claro, hermanos? Eso es lo que está enseñando el Señor en su palabra. Y por eso la cuarta declaración pone el corolario. Y decimos, la fijación muestra el excedente del ahorro. Dos palabras importantísimas, fijación y excedente. ¿Cuál es la solución a esta problemática del ahorro? Si tú recuerdas la primera idea que dimos hoy al comenzar el mensaje, yo te dije, tú tienes que fijarte metas económicas. ¿Recuerdas? Tienes que llegar al punto en que tú digas, yo soy solo, yo tengo esposa, tengo hijos, tengo estas necesidades. ¿Cuánto es lo que yo necesito delante de Dios? ¿Cuánto quisiera tener, verdad? Para sentirme cubierto. ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? Dios quiere que te la hagas. Porque eso significa fijar una meta económica. Si tú, sabes, fíjate hermano, si tú no te fijas una meta económica, nunca tendrás excedente. Lo repito, si tú no te fijas una meta económica, tus ahorros suben. Como no hay meta, siguen subiendo y sin darte cuenta te metes en la acumulación. ¿Está claro? Tú necesitas tener un límite. Tú lo fijas delante del Señor y el fijar ese límite, entonces te produce, cuando tú has alcanzado ese límite, que tú te lo has fijado, toda bendición que Dios te dé extra es para compartirla. Porque nada te vas a llevar de este mundo. Y Dios quiere que entiendas ese concepto. Te aseguro que el 99,9% de los cristianos nunca se han hecho ese ejercicio mental y espiritual de decir, Señor, yo quisiera tener esto de ahorro porque con esto estoy suficiente. No, la gente dice, no, cuanto más tenga, más seguro me siento. Pero cuando tú piensas así, estás dependiendo del dinero o de Dios. Y el Señor dice que no puedes servir a los dos. O sirves a uno o sirves al otro. Por eso el concepto de fijación y el concepto de excedente es vital para que tú entiendas este mensaje. Si tú no fijas un límite, nunca tendrás excedente para ayudar a una persona necesitada. Nunca tendrás excedente para servir al Señor. Nunca tendrás un excedente para participar de la obra misionera. Nunca tendrás excedente para decirle, Señor, yo quiero servirte porque el dinero no es mío, el dinero es tuyo. Dice la palabra que el Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. El Señor nos entrega posesiones, nos entrega recursos económicos para que los administremos solamente. ¿Verdad que sí?
No les escucho, hermano, están muy silenciosos hoy. Pero esa es la verdad. Y Dios espera que tú te hagas un esquema económico y vas a decir, si yo estoy ganando mucho más de lo que necesito, Dios está buscando algo de mí. Sí, es bueno ahorrar, pero ¿hasta dónde voy a ahorrar? Es una pregunta que es desafiante para cada uno de nosotros. El ahorro tiene un límite que tiene que ser prefijado por ti antes de ser alcanzado. Y por eso el Salmo 112, mira lo que dice en el verso 9. Dice, el justo comparte con los pobres lo que tiene. Su justicia permanece para siempre y con mucha honra puede ostentar su poder. El hombre que ha fijado un límite para sus ahorros pone énfasis en las cosas que perduran, no en las cosas que se olvidan. Lee otra vez ese salmo, por favor, léelo con cuidado. Dice, el justo comparte con los pobres, ¿qué cosa? Lo que tiene. Su justicia permanece para siempre. El hombre que ha fijado un límite para su bienestar y su seguridad, todo lo que viene encima lo comparte, porque es un excedente para él, no lo necesita, lo comparte. Y entonces, cuando lo comparte, entonces comienzan a pasar cosas. Porque tú dices, pero es mi trabajo, es mi esfuerzo, ¿por qué se lo voy a dar a otro? Por último, se lo dejo a mis hijos. Tantas ideas que se nos pone en la cabeza, ¿verdad? Pero por el amor de Dios, hermano, esto puede revolucionar tu vida económica. Si tú delante del Señor dices, Señor, este va a ser mi límite económico, cualquier cosa que venga encima de esto me pone en la responsabilidad de compartirlo con los necesitados. Una parte la va a utilizar para ayudar al que esté en necesidad. Otra parte la va a utilizar para servirte a ti, porque yo quiero ser un cristiano que participa en la vida de la iglesia, que participa en la visión de la iglesia. Queremos llegar hasta lo último de la tierra, ¿verdad que sí? Y para llegar hasta lo último de la tierra necesitamos recursos económicos. Y Dios, si Dios pone excedentes en ti, es para que tú pienses en cómo los vas a compartir. Por eso, hermanos, solo por eso, cuando tú ves el Salmo 112, entonces entiendes por qué el apóstol Pablo lo citó en el Nuevo Testamento. Y lo citó en un contexto de ayuda a los pobres. Si tú lees 2 Corintios 9:9, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Por favor, léelo conmigo. 2 Corintios 9:9. Estaba hablando en esos capítulos, lo dijimos la semana pasada, de preparar una ofrenda para llevar a los pobres del otro lado del mar en Israel. ¿Te acuerdas? Los que estuvieron la semana pasada habrán recordado esto. Pero en 2:9 dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cómo comienza el verso 9? Como está escrito. ¿Qué está citando? El Salmo 112. ¿Está claro? Y ahora, ¿qué nos dice Pablo? Pablo toma del Salmo la idea de, escúchame bien, de desparramar. Por favor, piensa que está hablando Pablo en un contexto de siembra y cosecha, ¿verdad? Dice que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Entonces acá dice, está escrito en el Antiguo Testamento, repartió a los pobres, esparció, desparramó. Y lo que está diciendo Pablo es, se acuerda del Salmo y dice, el justo comparte con los pobres, desparrama sobre los pobres. ¿Por qué? Porque está pensando en esa espiral de bendición. No es el hecho, por favor, quiero que me entiendas, hermano, no es el hecho que digas, pero Roberto, yo, y me imagino que con tanto en el banco me va a ser suficiente para mis necesidades de familia. No, hasta allí. ¿Y qué pasa si Dios me da más? Por favor, medítalo.
¿qué pasa si Dios me da más? ¿Es para tenerlo por si acaso? ¿Es porque Dios se ha equivocado contigo? Piénsalo. Cuando tú llegas a ese punto, entonces si tú dices, Señor, yo quiero ser como ese hombre del Salmo 112, y cualquier excedente que llegue de manera insospechada a mi vida, yo tengo que pensar en los pobres, tengo que pensar en aquellos que necesitan ser sostenidos en la misión, tengo que pensar en función de eternidad, tengo que pensar que Dios me va a meter en otra esfera. Quiero ponerlo quizás de manera gráfica. Mira mi mano. Si Dios te dice que este es tu límite, hasta aquí, este es tu ahorro, ¿verdad? No lo has usado, lo tienes en un banco, en lo que sea, pero este es tu ahorro. Pero si Dios te da más, ¿es para que tu ahorro suba solamente? ¿Tú crees que Dios haría eso? No, Dios te lo da porque quiere que tú lo uses. Y cuando tú lo usas, entonces viene lo bueno. Cuando tú lo usas es porque le crees a Dios. Y tienes que seguir leyendo 2 Corintios, que lo vimos la semana pasada. Tú tienes que darte cuenta que entonces entras en una espiral. ¿Por qué? Porque si tú repartes y das al necesitado, si tú te involucras como testigo de Cristo en la obra misionera, porque tienes que dar, tienes que ser un testigo de Cristo, entonces Dios te da más. Entonces, si estaba acá tu límite y tú tienes un excedente hasta aquí y tú esto comienzas a compartirlo, entonces Dios te va a dar más para que des más. Sigue mirándome. Y entras en una espiral de bendición. Pero siempre Dios te va a hacer sentir esto. Te lo digo en el nombre de Cristo. Tú das más y Dios te va a hacer sentir mezquino la siguiente vez porque te va a dar mucho más para que des entonces de sobremanera más. Y la espiral no tiene fin porque está encima de tu límite de ahorro. Tu vida está tranquila, está sosegada, nunca te va a faltar nada. Yo te desafío hoy día, antes que vayas a dormir, a que leas el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios y te vas a dar cuenta cómo funciona esa espiral. Pero es una espiral de bendición para que puedas dar cada día más. No es para que tengas más, sino para que digas cada día más. ¿Sabes? Y con esto termino. Hace muchos años, cuando recién se construyó este auditorio, se construyó con ofrendas de hermanos del extranjero, ¿verdad? Y esta hermosa instalación fue construida con esos fondos. Y hubo un hombre que Dios usó mucho, todavía vive en los Estados Unidos, Roy Letourneau. Y ese hombre traía empresarios y traía gente que estaba viendo cómo la gente se salvaba aquí, cómo crecían las iglesias. De una pequeña iglesia con 40 personas, hoy día somos 60 iglesias en Lima, solo en Lima. Entonces, el trabajo ha sido maravilloso en cuanto a cosecha espiritual. Y ese hombre, el padre de ese hombre, influyó en su hijo. El padre de ese hombre era un diseñador industrial y él daba el 90% de sus ingresos. Ganaba millones y millones de dólares cada año y daba el 90% para la obra misionera. Un día un periodista norteamericano le preguntó, doctor Letourneau, ¿cómo es que usted da tanto dinero a la obra misionera? ¿Y sabe lo que contestó el hombre? Usted debería preguntarme por qué me quedo con tanto dinero. Es una mirada al revés para los que creen que Dios es fiel en este terreno. Yo te desafío hoy, antes de dormir, léete estos 2 capítulos y te vas a dar cuenta
lo que Dios tiene preparado para ti, si tú quieres entrar en la senda del ahorro que agrada a Dios. ¿Qué haces con tus excedentes? Esa es la gran pregunta. Unos van a decir, bueno, si me sale un negocio, entonces me voy de vacaciones, y si sale otro negocio, pues repito las vacaciones y me compro una casa más grande. Estás como el hombre de Lucas 12, que tiene más y quiere graneros más grandes. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que entres en esta espiral. Quiera Dios que tú puedas meditar en esto y creerle a Él. Él no es deudor de nadie. Amén. Vamos a orar.